Bueno, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Es el saludo tradicional en el Islam. Cuando saludamos a alguien o comenzamos algo, significa que la paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Hoy, primero mi nombre es Asad Buraya, soy el imam, es decir, el líder espiritual y religioso de la comunidad musulmana Ahmadiyya aquí de Puerto Rico. Soy el misionero de la comunidad Ahmadiyya, que es una organización internacional religiosa. Para los que no saben mucho sobre el Islam, en el Islam hay diferentes grupos, diferentes ramas, diferentes corrientes. Somos la comunidad musulmana Ahmadiyya. Lo que distingue la comunidad musulmana Ahmadiyya de los otros corrientes es nuestra creencia o aceptación de Mirza Ghulam Ahmad como el Mesías prometido. Entonces nosotros creemos que ya ha llegado esa figura del Mesías esperado tanto por los cristianos como los musulmanes. Y nosotros seguimos su interpretación del Islam. Pero bueno, con eso voy a comenzar con la presentación. Lo que me toca el tema es el Sagrado Corán, ¿no? ¿Qué es el Corán? ¿De dónde viene? ¿Qué enseña? Estas son algunas de las cosas que voy a tratar de cubrir brevemente en nuestra presentación. Obviamente no es posible cubrir todo en como 30 minutos, pero voy a intentar tocar algunos temas interesantes. Entonces, primeramente, algunos datos interesantes. El texto, ¿qué es el Corán? Aquí pueden verlo, está escrito al Corán al-Karim en caligrafía árabe. El Corán es el texto sagrado de la religión del Islam, ¿no? Y el Corán es una palabra en árabe. Cada palabra en árabe tiene un significado. El significado de la palabra Corán es lo que se lee una y otra vez. Y en esta forma, podemos decir que el nombre del Corán también indica su uso en el mundo islámico, ya que hoy en día es el libro más leído y memorizado en todo el mundo. ¿Por qué? Muchas personas piensan que hay otros libros más leídos, principalmente la Biblia. No es una competencia primero. Pero bueno, la Biblia es probablemente el libro más publicado en el mundo. Pero cuando comparamos la Biblia con el Corán, bueno, los musulmanes recitan pasajes del Sagrado Corán en sus oraciones diarias, 5 veces al día. Normalmente intentan terminar una lectura del Sagrado Corán todos los años, en el Sagrado de Ramadán. Y claro, en cuanto al libro memorizado, hay miles de personas cada año que terminan memorizando palabra por palabra el Sagrado Corán en completo. Estas personas se conocen como los Hufaz, los guardianes del Sagrado Corán. Normalmente es un curso de entre 2 y 3 años y los jóvenes entre 11 y 13 años de edad normalmente memorizan el texto completamente y luego entonces siguen recitándolo por toda su vida. Entonces esto es uno de los aspectos interesantes del Corán, que entre los libros sagrados en el mundo es el único que tiene este nivel de memorización. Para los musulmanes, el Sagrado Corán es la revelación de Dios a su profeta, el profeta Muhammad. Entonces, nosotros no consideramos el texto del Sagrado Corán como que si fuera algo escrito por el profeta Muhammad. No son sus pensamientos, no son sus experiencias, sino que el Corán es lo que él recibió por Dios y lo que transmitió así sin cambiar al mundo. El Sagrado Corán tiene 114 capítulos. Es un solo libro. Normalmente, porque aquí la vasta mayoría conocen el cristianismo, es fácil hacer una comparación así. La Biblia es una compilación de diferentes libros, ¿no? El Antiguo tanto como el Nuevo Testamento. Y cada uno de los libros dentro de la Biblia tienen autores diferentes, contextos diferentes, ¿no? Más o menos. Pero el Sagrado Corán es un solo libro
está dividido en diferentes capítulos. Se considera que el autor es Dios, ¿no? Y todo el Sagrado Corán básicamente fue revelado durante la vida del profeta. No es que se reveló o se redactó como 15 o 100 capítulos durante su vida y luego se agregaron como los demás después de su vida. No es así. Todo el Sagrado Corán, el Corán empezó con su primera revelación y terminó poco antes de su fallecimiento. Hay muchísimos comentarios que hay hoy en día sobre el Sagrado Corán, sus varios versículos, y estos se conocen como los tafasir, los comentarios. Tafsir en singular, tafasir en plural, los comentarios. Hay comentarios clásicos del Sagrado Corán como Ibn Jarir, Ibn Kathir y otros, y luego también tenemos los comentarios más modernos de esta época. Como mencioné, nosotros consideramos el Sagrado Corán como la revelación por parte de Dios al profeta Muhammad. Otro dato interesante es que la revelación fue una revelación gradual, abarcando un periodo de 23 años. Es decir, que el profeta recibía en promedio de unos versículos cada día, ¿no? Y entonces esto continuó para los 23 años. Esto también tenía sus propósitos, básicamente según la necesidad de la comunidad, él recibía los versículos. El idioma del Sagrado Corán es el árabe clásico. Para los que saben un poco de árabe, saben que en diferentes regiones hoy en día hay diferentes dialectos, ¿no? Pero todo, podemos decir, se remonta a lo que es el árabe clásico. Y esto es el texto o el idioma del Sagrado Corán y de los libros que fueron escritos en esta época y de los dichos del santo profeta Muhammad. El idioma que se utilizaba comúnmente en esta época es el árabe clásico y esto hoy en día forma la base para todo lo resto del árabe que existe en diferentes países. Hablando de la preservación y la transmisión del texto. Obviamente estos son dos puntos muy importantes cuando estamos viendo cualquier texto de forma histórica, ¿no? Entonces, primero, la preservación del Sagrado Corán. En este caso, lo que sabemos sin duda es que todo fue preservado durante su vida, porque comenzó y terminó con su vida, ¿no? Y luego la transmisión posterior del Sagrado Corán también no tiene realmente una duda, porque había muchas herramientas que el profeta puso o estableció para mantener la preservación completa del Sagrado Corán. La memorización del texto, él memorizaba el texto, cientos de sus compañeros también lo memorizaban, hasta que cuando falleció, cientos de sus compañeros ya sabían el Sagrado Corán de memoria. Luego también el Corán fue escrito durante su vida, ¿no? Tenía ciertas escribas que tenían el trabajo de escribir cada versículo. Luego los musulmanes recitaban porciones del Sagrado Corán en sus oraciones diarias, 5 veces al día. También muchos de ellos se levantaban en las noches para ofrecer oraciones voluntarias, donde para gran parte de estas oraciones se mantenían de pie recitando el Sagrado Corán. Entonces, desde su vida, el Sagrado Corán ya había penetrado en toda la sociedad, en las mentes de sus compañeros y hasta entre los no musulmanes. Ellos también sabían de los versículos. Y después de eso, los musulmanes mantenían una sola versión de este texto. Entonces, no hay como 10 o 15 o 20 diferentes textos. Si se compara un Sagrado Corán de hoy con un Sagrado Corán hace 8, 10 siglos, es lo mismo. Obviamente estoy hablando de un texto en árabe. Existen hoy en día también muchas traducciones que podemos utilizar para mejorar nuestro entendimiento del texto, pero el texto original ha quedado igual. No es posible realmente hablar del Sagrado Corán sin aclarar las muchas dudas
que son relacionadas con la fe islámica y con el profeta y por lo tanto también el libro, ¿no? Entonces voy a dedicar unos minutos tratando de aclarar las muchas dudas, nuevamente, o los estigmas o los prejuicios que muchas personas, especialmente en el occidente, tienen hacia la religión del Islam. Entonces, primeramente, el Islam es la segunda religión más grande del mundo. 2.000 millones de seguidores casi, ¿no? Estamos hablando de casi 1 de cada 4 personas en el mundo es musulmán, ¿no? Y es la religión con mayor crecimiento entre todas las religiones. Dicen que en 2050 aproximadamente el Islam será la religión más grande en el mundo. Y este crecimiento se debe a nacimientos, ¿no? Obviamente, pero también por conversos. Hay muchas personas que están aceptando el Islam en diferentes lados del mundo. Cuando hablamos de la religión del Islam, es muy fácil entrar en el malentendido de que la religión es igual que la cultura árabe. Muchos piensan así, ¿no? Entonces, si algo ocurre en Afganistán o en Irán, dicen, ya, mira, es el Islam. Cuando no lo es, estamos hablando de los iraníes, estamos hablando de la gente de Afganistán, estamos hablando de la gente de esas zonas, pero no estamos hablando del Islam. ¿Qué es el Islam? El Islam tiene sus fuentes. Hay 3, principalmente. Tenemos el Corán, la palabra de Dios para los musulmanes. 2, tenemos la Sunna, que es la vida, la práctica del profeta Muhammad. Él recibió el Sagrado Corán y él implementaba las enseñanzas del Corán en su vida, ¿no? Siendo el profeta, él era la autoridad para interpretar prácticamente qué significan estos versículos. Entonces, la segunda fuente para conocer qué es la fe es estudiar la vida del profeta. Y luego tenemos los hadices. Los hadices son los dichos verbales del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, junto con el Sagrado Corán, él también explicaba las enseñanzas en su forma a sus compañeros. Estos dichos también han sido guardados por los musulmanes y forman la tercera fuente para conocer el Islam. Entonces, cuando queremos conocer el Islam, no es propio, no es correcto decir que mira, esto está ocurriendo en Irán, o esto está ocurriendo en Afganistán, o esto está ocurriendo en Arabia Saudita. Hay cerca de 50 países en el mundo donde la mayoría de la población es de los musulmanes. 50 países, y cada uno de estos países tiene su propia cultura, sus propias interpretaciones, ¿no? Entonces, normalmente las personas dicen que, bueno, ¿por qué las cosas malas siempre ocurren en estos países donde viven los musulmanes? ¿Por qué nunca hablamos de Dubái, ¿no? Todos quieren ir a Dubái. ¿Dubái no es un país islámico? Sí. O Marruecos. ¿Por qué nadie menciona Marruecos? ¿Por qué nadie menciona Ghana? ¿Por qué nadie menciona Indonesia o China o India que tienen millones de musulmanes? ¿No? Entonces, claro, esto es un tipo de sesgo que existe en la mente. ¿Y por qué? Porque se basa en algo correcto, que normalmente los musulmanes, sea lo que sea su interpretación, son muy practicantes de su fe. Hay algo en la fe islámica que llama a los musulmanes a ser más practicantes de su religión que tal vez otras religiones. Y por eso normalmente cuando un musulmán comete algún acto erróneo, culpan la fe porque saben que los musulmanes normalmente son bien influenciados por su religión. Pero bueno, aparte de eso, tenemos árabes y no árabes. La vasta mayoría de musulmanes hoy en día no son árabes, ¿no? Y hay musulmanes que nacieron con musulmanes y también hay musulmanes que llegaron a aceptar la fe, son conversos. Una pregunta. Sí, adelante. ¿Me puedes dar un ejemplo de fuente de fe en el Corán que se traduzca a un musulmán que después pase a ser el hadís? Las 3 cosas son distintas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en cuanto al Corán, puedo darles una referencia, ¿no?
El primer versículo del Corán es Bismillahir-Rahmanir-Rahim. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. La sunna, podemos decir, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un ejemplo sería, el profeta sonríe mucho. Esto es la sunna. Y un dicho, innamal a'malu binniyat. Él dijo en una ocasión, ciertamente las acciones serán juzgadas según las intenciones atrás de ellas. Esto es un ejemplo de un dicho suyo. Entonces, son tres cosas distintas. Hay miles de versículos. Obviamente, la sunna es bien extensa y miles de dichos también en la literatura islámica. El Islam es una religión universal. ¿Qué significa eso? Bueno, ya hay árabes y no árabes, conversos y nacidos. El Islam siempre ha mantenido que no es una religión simplemente o solo para los árabes. Desde el inicio de la fe, no árabes también habían entrado en la religión en la vida del profeta. Y luego, pues el Islam creció mucho a otras partes. Hay un versículo del Corán que dice que el profeta es una misericordia para todos los países, todas las naciones, todos los mundos, por así decirlo. Entonces, en la mente humana, la mente musulmana, podemos decir, el Islam siempre ha sido una fe universal para todas las razas, todas las naciones. Nunca fue considerada como una religión solo para los árabes. Llegamos a los muchos malentendidos también que existen hoy en día por las redes sociales, por las redes, por los medios masivos de comunicación. Normalmente, cada vez que hay algo negativo se vincula con el Islam. O el Islam, la palabra musulmán o Corán o Islam se vincula normalmente con violencia, con jihad, con represión de los derechos de la mujer, con blasfemia, apostasía, muerte, cosas así, ¿no? Cuando vemos una película, ¿quién es el terrorista? No, es el musulmán. ¿No? De los medios de comunicación, ¿no? No la gente que piensa. Pero bueno, en cuanto a eso, como mencioné, el Corán forma la base de la religión, ¿no? En este caso, si un musulmán tiene una opinión diferente por razones políticas sobre estos asuntos, esto es algo diferente, pero hablamos de la fe y el Corán. ¿Y qué dice el Corán sobre estos aspectos? Entonces, el Corán sobre el Islam y la libertad de fe y conciencia. El Corán es bien claro, dice que no debe haber coacción en cuestiones de fe. Entonces, cada persona quiera adoptar o pueda seguir la religión que quiera, ¿no? El profeta, en muchos versículos del Corán hay versículos que dicen que el único deber del profeta Muhammad era transmitir el mensaje a los demás, no vigilar a estas personas después. ¿Qué van a hacer? Lo que la persona decide hacer, esto queda entre la persona y Dios, no involucra a otras personas. El Islam y la jihad, ¿no? Entonces hay muchos que piensan que el Islam fomenta la violencia hacia los no musulmanes. Aquí les leo un solo versículo entre muchos que niega este concepto. En capítulo 60, bueno, aquí la forma de leer la referencia del Corán es eso. 60 significa capítulo 60, versículos 9 a 10. Respecto a quienes no han luchado contra vosotros debido a vuestra religión, por ser musulmanes, ¿no? Por querer ofrecer 5 oraciones diarias y adorar a Dios, Allah. Y no os han expulsado de vuestras casas, Allah no os prohíbe que seáis amables con ellos y que actuéis equitativamente con ellos. En verdad, Allah ama a los que hacen justicia. ¿Qué significa? Es totalmente prohibido luchar o hacer cualquier tipo de acto violento hacia un no musulmán, ¿no? Que está tratando de vivir su vida de forma pacífica, sin molestar a nadie. Allah aquí dice que, mira, hay casos extremos, claro, de guerras, pero ahí estamos hablando de una persona, un grupo perseguido por su religión, que no tiene paz ni en sus propias casas, ¿no? Entonces, esto es otra condición, pero cuando hay paz, así por decirlo, en una sociedad,
el Islam prohíbe cualquier acto de violencia hacia una persona que no profesa la religión islámica, si es una persona pacífica. Escuchamos mucho de los atentados suicidios, ¿no? También por parte de los musulmanes. ¿Qué dice el Corán? Y no os matéis vosotros mismos. Una prohibición total acerca de eso. También hay muchos dichos del profeta donde él menciona que la vida es algo sagrado y la persona que va a cometer el suicidio comete un delito muy grande. Los derechos de la mujer. Hay muchos versículos sobre eso también, he elegido solo uno. En capítulo 4, Dios dice en el Corán: hombres, temed a vuestro Señor, quien os creó de un solo ser, del cual creó a su pareja, y de los dos hizo descender a muchos hombres y mujeres. Y temed a Alá, en cuyo nombre recurrís unos a otros, y temedle particularmente, respetando los lazos del parentesco. En verdad, Allah os observa. Entonces, el versículo principal que habla sobre la creación del hombre y la mujer, el Corán dice que los dos vienen de un solo ser. Son iguales en cuanto a su creación ante Dios, que desde el inicio es algo muy diferente de muchas otras religiones que han enseñado. Y luego, en los restos del versículo, Dios dice que hay que tener miedo de Dios en cuanto a estas relaciones de parentesco. Entonces, el musulmán, cuando está, pensando en sus relaciones con su mamá, con su hermana, con otras personas en la sociedad, siempre debe de estar guiado por la conciencia de Dios, que Dios me está observando en cada una de mis interacciones con los demás. No puedo ser una persona que gusta en ninguna de estas relaciones. Y claro, a veces hay preguntas sobre otros aspectos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en sus dichos, llegando a los dichos, en una ocasión vio que el paraíso se encuentra bajo los pies de la madre. Es decir, que a través del servicio a la madre, una persona puede lograr el paraíso. Entonces, mira, el profeta elevó el estatus de la mujer en su rol como madre. También hay otros dichos que hablan sobre el respeto que el musulmán tiene que mostrar a la mujer en cada uno de sus roles, como tía, como esposa, como hija. El Islam permite a la mujer a trabajar, a ir a la escuela, a educarse, a tener una carrera, a recibir una herencia, de casarse con la persona que quiera y también divorciarse si quiere y luego casarse de nuevo. Entonces, cuando leemos el Sagrado Corán y las leyes que el Corán ha establecido, vemos que hay una equidad, una igualdad en todos estos asuntos. La paz interreligiosa. Muchas personas piensan que el Islam es una fe intolerante hacia otras religiones, especialmente hacia los cristianos. Déjame decir que sí, existe mucha persecución de la comunidad cristiana en los países tradicionalmente donde viven muchos musulmanes. Nosotros condenamos cada uno de estos actos, ¿sí? ¿Qué dice el Corán acerca de personas que profesen otras religiones? No insultéis a quienes ellos invocan en lugar de Allah. Aunque nosotros consideramos que es una blasfemia, ¿no? Está alabando a otro ser que no sea Dios, no tenemos permiso a insultar a esa persona. Entonces hay que respetar los sentimientos de la otra persona en este caso, ¿no? Se puede dialogar, obviamente, ¿no? Podemos tener una opinión diferente, pero el Islam nos enseña cómo dialogar y a la vez mantener la paz entre las personas en una búsqueda sincera de la verdad. El Islam y la blasfemia. Muchas personas piensan que el Islam no tolera la crítica. Y claro, en varios países alrededor del mundo hemos escuchado que alguna persona habló en contra del Islam y fue desafortunadamente linchado o algo así, ¿no? Pero ¿qué dice el Corán? Capítulo 3. Y ciertamente oiréis muchas cosas perniciosas
por parte de quienes recibieron el libro antes que vosotros y de quienes asocian a Dios otras divinidades. Pero si mostráis fortaleza y actuáis con justicia, es desde luego un acto de enérgica decisión. Entonces el Corán dice que, claro, ustedes van a escuchar muchas críticas y pensamientos diferentes de ustedes. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo debe de ser la reacción? Mostrar fortaleza y actuar con justicia hacia estas personas. Es decir, que no se puede actuar de forma injusta hacia ninguna persona, aunque nos está criticando. Esto es el nivel de justicia que el Islam ha establecido para los musulmanes. La apostasía. También escuchamos a veces que el Islam no permite a las personas a dejar a la religión después de aceptarlo. Que dice el Corán, capítulo 4. A quienes creen, dejan de creer, creen de nuevo, otra vez dejan de creer y luego aumentan en su incredulidad. Allah nunca los perdonará ni los guiará en el camino recto. Bueno, esto es la respuesta de Dios. Pero el versículo permite, contempla que una persona pueda entrar en el Islam, luego dejarlo, luego entrar de nuevo y luego dejarlo. ¿Cómo sería posible eso si hubo como algún castigo de muerte o pena de muerte para la apostasía? Entonces, este versículo niega el concepto que haya algún castigo físico para la apostasía en el Islam. El Islam y el gobierno. A veces hay personas que piensan que el Islam dice que hay que establecer un territorio o un Estado islámico mundial y que los musulmanes no aceptan los territorios de otras personas o otros países. ¿Qué dice el Corán acerca de eso? En capítulo 4. O vosotros los que queréis obedecer a Allah, a su mensajero y a los que tienen autoridad sobre vosotros. Entonces, si un musulmán vive en un país no musulmán, debe de obedecer a las autoridades ahí. No tiene permiso de cometer la rebelión o traicionar ese país. Obviamente estar ahí siendo un ciudadano conlleva ciertas responsabilidades. Hay que estar justos en cuanto a estas responsabilidades. Si alguien no quiere ser parte de un país, tiene el derecho de dejar el país. Claro, ir a otro lado. Pero no tiene derecho a mantenerse como un miembro de esa sociedad y rebelarse haciendo actos de terrorismo o violencia contra las personas que viven ahí. Hay que obedecer a las personas en autoridad, sin sembrar la discordia, como el Corán indica en los versículos. Entonces, claro, también hay otros, pero creo que con eso ya tiene una mejor idea de qué es el Islam y qué no es. Y en cuanto a lo que vemos en las noticias, yo todo es seguro. El Corán no apoya realmente estas ideas. Pero ya, regresando a otros temas, ¿cómo se lee el Sagrado Corán? Nosotros, los musulmanes, recitamos el Sagrado Corán. Podemos llamarlo o podemos decir hasta que cantamos el Sagrado Corán en cierta forma. La recitación del Corán se hace de forma bella, atractiva, llamativa. Y hay personas que son casi profesionales en eso, de la recitación del Sagrado Corán. Ellos se llaman los qurra, los que saben cómo recitarlo de forma correcta. Entonces, tengo aquí un video de la recitación del Corán. No sé si vamos a poder escucharlo, pero intentamos. No funciona. Pero bueno, en YouTube se puede ir ahí y buscar, ¿no? Recitación tilawa del Sagrado Corán. Y claro, hay diferentes formas de recitar el Corán y es una de las cosas más llamativas que se escucha cuando los no musulmanes, especialmente cuando entran en una mezquita y observan a una oración, por ejemplo.
antes de la oración, gracias, hay una llamada para la oración, ¿no? Esta llamada se llama el azán. Y la persona que hace el azán es el muazzin, ¿sí? Pero, claro, esto también se hace, ¿no? De forma de, podemos decir, parecido a la recitación del Sagrado Corán, de forma llamativa y atractiva. Pero últimamente el muazzin no es la persona que va a dirigir la oración, ¿no? Esto es otra persona siempre. Pero sí, bueno, les animo, después de eso pueden ir a YouTube y escuchar la presentación de Corán. Bueno, llegando temas principales del Sagrado Corán, cómo se puede dividir o cuáles son las categorías principales de este libro. 4, podemos decir, existen. 1, la unicidad de Allah, la unidad de Dios. El Corán dedica muchos versículos en cuanto a establecer que Dios es único, que no tiene copartícipes, que no existe como en forma de diferentes personalidades, que es único en todas las formas y sentidos, perfectos, sin divinidades, y también menciona sus atributos. El Corán menciona más de 99 diferentes atributos suyos y cómo se relacionan con nosotros, ¿no? Cómo podemos invocar a Dios a través de estos atributos y, claro, cuál es la relación de Dios con su creación, con la naturaleza, con los seres humanos, con los animales, con otros, aquí en este mundo, en el más allá. Pues el Corán dedica mucho en cuanto a explicar esta relación entre Dios y lo que Dios ha creado. 2, los mandamientos. El Sagrado Corán es parte de la ley islámica, la Sharia. La palabra Sharia se traduce nuevamente como ley. Podemos decir que el fundamento para la ley islámica es el Sagrado Corán. El Corán no solo habla sobre conceptos, sino que también da directrices, leyes, mandamientos específicos para los musulmanes en cuanto a cómo deben de vivir sus vidas, qué deben de hacer, qué no deben de hacer. Las obligaciones hacia Dios y también las obligaciones hacia la creación de Dios, hacia unos a otros, los seres humanos unos a otros. Tenemos también la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría o el hikmah en árabe? Estas son las explicaciones, el por qué, ¿no? Que existe en la mente humana. ¿Por qué este mandamiento? ¿Por qué esta cosa? ¿Por qué no hay otros dioses? Este por qué Dios también ha dado respuestas en el Sagrado Corán. De hecho, cada mandamiento en el Corán que existe también va acompañada con su razón. Y esto es porque Dios quiere en el Corán satisfacer no solo la mente, no solo el corazón de la persona y su necesidad espiritual, sino que su mente y su racionalidad, que es parte de lo que es el Corán. Pues también el Corán habla sobre parte de la sabiduría del libro, las ciencias, los signos y señales que existen también para satisfacer la mente y el corazón de la persona en cuanto a saber si esto es algo correcto o no. Si suena bien, si suena bien, pero viene acompañado con evidencias o no. Entonces también ahí hay signos y señales. Y 4, el más allá. El Corán dedica muchos versículos para explicarnos sobre lo que es el más allá. El paraíso, el infierno, las descripciones del paraíso, también del infierno, las cosas que van a llevar las personas al paraíso, las cosas que eventualmente tendrán la consecuencia negativa de llevar a las personas hacia el infierno. El Corán también tiene muchas explicaciones de estos asuntos. Entonces, estos son algunos temas principales en el libro. Hay otros temas también, ¿no? Y vamos a hablar brevemente sobre estos que forman también parte del Corán. El Corán, obviamente, no es el primer libro sagrado. Han existido otros libros antes del Corán. Principalmente, pues tenemos la Biblia, los muchos libros de la Biblia, tenemos los libros de los hebreos,
tenemos los ídolos de los que practican el zoroastrianismo, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Entonces, el Corán reconoce eso y habla sobre las religiones anteriores, habla sobre el cristianismo, habla sobre los paganos que vivían en Arabia, habla sobre los cristianos, habla sobre los judíos, habla sobre las personas que practicaban el monoteísmo de Abraham, ¿no? Opina mucho sobre lo que estas personas hacían, lo que no hacían. Habla sobre la universalidad de la profecía. Dice que cada pueblo, ¿por qué habla sobre eso? ¿No? Porque el Corán dice que el profeta no es un profeta diferente de los profetas anteriores. Todos los profetas, incluso el profeta, y antes que él, los 124,000 que él indicó en una ocasión, fueron enviados por el mismo Dios. El mismo Dios, quien envió a Adán y Abraham y Moisés y Jesús y David y todos los demás, también el Corán dice, envió ahora al profeta Muhammad, ¿no? Para cumplir con su palabra, con sus promesas, con las profecías acerca de la llegada del profeta universal. Y también el Corán habla sobre los libros sagrados anteriores. Habla sobre la revelación recibida por Jesús, el Injil, hoy en día, combinado en parte en forma del Nuevo Testamento. Habla sobre la Torá, habla sobre los salmos, habla sobre los rollos de Abraham. Y bueno, da una explicación acerca de las enseñanzas allá, no para negar su veracidad. El Corán dice que estos libros fueron enviados por el mismo Dios y ahora enviado el Sagrado Corán. Hay mucho que une a estos libros en cuanto a sus enseñanzas eternas, la necesidad de creer en un solo Dios, realizar buenas obras, ¿no? Purificar el corazón, hacer esfuerzos en el camino de Dios. Esto es común, porque todas estas religiones provienen de la misma fuente. El Corán luego también explica por qué, bueno, si son tan parecidos, por qué la necesidad de otro libro. El Corán dice, en breve, que ya hubo tiempo para la llegada de un profeta y un libro para aclarar las muchas dudas que habían entrado en los textos anteriores y también para perfeccionar las enseñanzas que existían en los libros anteriores. Sin embargo, el Corán dice acerca del Antiguo y el Nuevo Testamento que guarda luz y guía para las personas que lo vean y lo sigan, lo tengan sincero. Como mencioné, habla sobre las historias de los profetas. No solo dice que existían profetas, el Corán en más de 100 lugares ha mencionado el nombre Moisés, ha hablado sobre la historia de Moisés, ha hablado sobre la historia de David, también de Jesús, ¿no? De sus milagros, de su nacimiento virginal, otras cosas también. Entonces, ¿por qué hace eso? Para establecer su veracidad, para mostrar que realmente ellos fueron enviados por Dios también, y también para aclarar ciertas dudas relacionadas con sus historias en cuanto a los seguidores de las religiones. El Corán también dedica muchos versículos en cuanto a establecer diferentes signos y señales. Por ejemplo, tenemos el mismo Corán, hablando del Corán, ¿no? Como el Corán habla sobre el Corán, ¿no? Y esto es algo raro, diferente. Según mis estudios, ¿no? Los otros libros religiosos no dedican mucho tiempo para hablar sobre ellos mismos. ¿Cuáles son las características así de este libro? Pero el Corán, sí, habla en muchos lugares sobre el libro del Corán que tiene estas características y es un milagro por esa razón y esa razón. ¿Cuáles son algunas de estas razones o estas señales que el Corán dice que contiene? Uno, la inimitabilidad. ¿Qué significa eso? Pues el Corán dice que dicen, él lo ha inventado, diles traer un sura es capítulo, semejante a este y pedir ayuda a todos los que podáis aparte de Allah si sois sinceros. El Corán dice que es un libro tan milagroso en sus características, en sus profecías cumplidas, en sus enseñanzas, que es imposible para un ser humano inventar algo parecido a eso.
Entonces esto es un desafío, una señal del cielo. El Corán hace 1400 años que hasta hoy pues no tenemos una respuesta contundente a esto. La preservación y transmisión. El Corán también presenta esto como una señal de su gracia. Dice, en verdad, nosotros mismos hemos revelado esta exhortación y ciertamente seremos su guardián. Entonces Dios hace una promesa durante la revelación del Corán que lo va a guardar y preservar, ¿no? Y lo va a proteger. Esto es aún más milagroso cuando tomamos en cuenta que el profeta Muhammad era un hombre iliterado. No sabía leer ni escribir, y muchos de los árabes tampoco sabían cómo leer y escribir. Pero a pesar de todos estos problemas, el Corán sigue siendo el mismo hoy. Versículos complementarios, no contradictorios. El Corán, la revelación del Corán duró 23 años, ¿no? Versículos recibidos en diferentes situaciones. Obviamente una persona pueda pensar de que mira, esa persona está encontrando diferentes situaciones y está inventando versículos según la necesidad. Pero el Corán dice, si procediera de alguien que no fuera Allah, ciertamente hallarían en él muchas contradicciones. Una persona que haga un libro en 23 años según las necesidades actuales, obviamente su libro no tendrá coherencia. Habrá muchas contradicciones, ¿no?, en sus palabras, pero el Corán dice que este libro no afirma eso. Enseñanzas completas, pues te hemos revelado el libro para explicar todo y como guía, misericordia y buena nueva para los que se someten a ellos. Entonces el Corán también dice que cualquier necesidad que exista en el mundo para la espiritualidad, el Corán tiene enseñanzas sobre esto. Entonces estos son algunos de los signos o señales que son parte de la sabiduría del Corán, que existen para satisfacer la mente del ser humano, ¿no? El ser humano siempre contempla si lo que estoy siguiendo es realmente es algo verdadero o solo es que porque nací en eso, ¿no? Pero no, el Corán dice que no, hay que usar las facultades mentales que Dios nos ha dado, la racionalidad, y a través de este uso vamos a llegar a esa conclusión, que no, esto realmente es algo revelado por Dios. 3 puntos interesantes, ¿no?, antes de más o menos terminar. El Corán, hablando de las señales, signos y señales, tiene un aspecto de que lo que podemos llamar es desvelar lo invisible, ¿no?, en cuanto a la profecía o la revelación de los asuntos ocultos. El Corán habla sobre el pasado, ¿no? Entonces el Corán habla sobre la preservación del cuerpo del faraón de Moisés. Y cuando el Corán habló sobre esto, obviamente esto era la opinión única del Corán. La única otra opinión que existía en el mundo en este momento sobre el cuerpo del faraón era de la Biblia, el Antiguo Testamento. Y ahí se menciona que el cuerpo del faraón fue perdido en las aguas. Pero el Corán dice que en este día salvaremos solo tu cuerpo para que te conviertas en un signo para los que vengan después de ti. Entonces el Corán hizo una afirmación diferente. Dice que no, el cuerpo no fue perdido a las aguas. Dios promete que va a guardar este cuerpo para las futuras generaciones. Y el cuerpo de Ramsés II, el faraón de Moisés, fue descubierto en 1881. Entonces, aquí, en este versículo, los musulmanes ven el cumplimiento de una profecía. La invención de la imprenta. El Corán habla sobre, bueno, lo que podemos llamar la última época, en capítulo, bueno, no es capítulo 10, es creo 86, ¿no? Pero ahí hay varios signos. Y entre los signos, uno de ellos es cuando los libros se extiendan a lo lejos. Entonces el Corán hace 1400 años predijo que vendrá un momento cuando los libros ya serán muy accesibles por las personas. Y la prensa de Gutenberg fue inventada en 1440 y en 1500 se imprimían millones de páginas en Europa. Entonces el Corán también habló sobre eso mucho antes de cuando realmente se comenzó.
El Corán también hace muchas declaraciones sobre el universo, las leyes del universo, ¿no? Entonces, en este caso, el Corán tiene una opinión sobre cómo comenzó el universo en una forma única, ¿no? Entonces, el Corán dice, no ven los incrédulos, que los cielos y la tierra eran una masa compacta que posteriormente desgregamos. Nosotros creamos del agua a todo ser vivo. ¿Acaso no creerán? Entonces, que esto es la palabra de un ser todo conocedor. Entonces, el Corán dijo que el universo empezó desde un punto, ¿no? Que luego se expandió. Y obviamente, en esa época, hace 1400 años, todos rechazaron eso. Todos pensaban que, bueno, tenemos lo que la Biblia dice, tenemos luego lo que las otras culturas decían, pero nadie decía eso. Pero la teoría del Big Bang, básicamente, que fue formalmente presentada en 1927, ya ha llegado a ser aceptado universalmente por, bueno, su fuerza y por los estudios y todo lo resto, ¿no? Que comprueba que esto es probablemente lo que ocurrió. Y el Corán está de acuerdo ya con este descubrimiento moderno. Y bueno, para terminar, les voy a leer todo eso, pero les voy a dejar de leer. Pues el Corán tiene textos sobre diferentes aspectos, la importancia de la racionalidad en la fe, ¿no? La importancia de estudiar el universo. El Islam no está en contradicción con la ciencia, no está en contra de la ciencia. El Islam, el Corán, anima a los musulmanes a observar el universo. El Corán habla sobre la justicia, ¿no? Permanecer en la justicia en todas las situaciones. El amor por Dios, ¿no? El Corán también dedica mucho a eso. ¿Qué es el amor por Dios? ¿Cómo lograrlo? ¿Quiénes son las personas que Dios ama? El Corán dice que hay que amar a Dios aún más que la persona o el amor que guarda por los papás. Hay que amar a Dios más que cualquier otra persona. Hacia los padres, el mandamiento que sea bueno con sus padres en cada momento. La integridad, pues ser estrictos en la observancia de la justicia, aunque sea contra vosotros mismos, vuestros padres y familiares. Esto es el nivel de la integridad que el Corán establece. Y la mansedumbre, los siervos de Dios, ¿quiénes son? Son quienes caminan en la tierra con humildad en cada momento. Y cuando se dirigen a ellos, los ignorantes responden solamente con la palabra paz. Entonces, claro, he intentado, bueno, darles una idea, ¿no? De qué es el Corán desde la perspectiva de los musulmanes, obviamente. Espero que hayan aprendido un poco más, ¿no? De ese libro. También está disponible ahí, aquí, si alguien quiere comprarlo. Pero tenemos unos minutos ya para preguntas o comentarios. Si alguien tiene alguna duda o preguntas sobre los aspectos en la presentación o también en general sobre el Corán o sobre el Chimchimbais. Ahora se puede decir. I was talking to you at period. Was it the third area? So that you have the right there. What's happening next to the Bible? Acá, la Meca. Eso fue de buena cosa, como se lo ha propuesto yo. Los seguidores puedan enamorar en la Biblia. Entonces tenemos, bueno, el Corán sí habla sobre la Meca, ¿no? Habla sobre la importancia de la Meca. Dice que ahí es realmente donde el profeta Abraham dejó a su esposa Agar y de ahí se dio esa ciudad para eventualmente dar lugar al nacimiento del profeta Muhammad. En la Sunna del profeta Muhammad encontramos que desde su vida la Meca se consideraba como un lugar sagrado. Él mismo, también a través de su práctica y sus dichos, los hadices, estableció la importancia de la Meca y el Hajj, ¿no? El peregrinaje a este lugar. También realizó el peregrinaje una vez para mostrar prácticamente a todos los musulmanes cuáles son los pasos.
Entonces, el peregrinaje en el Islam no es algo que fue inventado después. Y no es que los musulmanes pueden elegir por su cuenta algún otro lugar. El Islam, como religión, es una religión estructurada en cuanto a sus fuentes y su jerarquía, y también es una religión accesible y una religión así completa. No permite cambiarlo, porque se considera que todo lo que es necesario y la flexibilidad necesaria para poder vivir en diferentes situaciones con la fe ya existe en el Islam. Entonces, esto se estableció y todos los demás ritos relacionados con la fe, el salat, la oración, el ayuno, el peregrinaje, las limosnas, ¿no? Como prepararse antes de la oración, todo esto viene de las fuentes, no viene de después. No entendí, no entendí lo de algo amarillo. Estoy la pregunta. ¿El qué? De amarillo. El grupo que tú perteneces a Ahmadiyya. Ajá. Entonces, hay diferentes corrientes en el Islam. Como mencioné, yo pertenezco a la comunidad musulmana Ahmadiyya. Lo que distingue la comunidad musulmana Ahmadiyya es Mirza Ghulam Ahmad, el fundador de la comunidad musulmana Ahmadiyya, quien dijo que él era el Mesías prometido y el Mahdi, el líder guiado. En las profecías en el Islam existen profecías que hablan sobre la llegada de esa figura, una figura mesiánica, una persona quien va a rejuvenecer el Islam con su advenimiento y va a demostrar de nuevo las verdaderas enseñanzas del Islam en la última época de la humanidad. Entonces él, en 1889, en la India, proclamó ser esa persona. En la India. Sí. Y después de su fallecimiento en 1908, la comunidad eligió un sucesor suyo, el sucesor espiritual, que se conoce como el Jalifa. Jalifa significa sucesor. Y así, después del fallecimiento de cada Jalifa, la comunidad se ha reunido para elegir el siguiente. Hoy en día, pues en la comunidad Ahmadiyya, estamos en la época del quinto sucesor del Mesías prometido. Entonces, él es la autoridad máxima de la comunidad Ahmadiyya. A todos los ahmadíes en todos los lados del mundo siguen a él, ¿no? O ven hacia él para dirección y orientación en cuanto a los asuntos modernos. Sí, entonces él enseña lo que el Mesías prometido enseñó. Entonces hay otras comunidades. Sí, hay Por decirte algo, ¿verdad? hay dos comunidades más grandes, aparte de los ahmadíes, ¿no? Los sunitas, aproximadamente 80% de la población musulmana es sunita. Luego tenemos la comunidad chiita, aproximadamente 12 hasta 15% de la población. Dice que es chiita. Y luego tenemos los otros grupos, pero el tercer grupo más grande, podemos decir, son los ahmadíes. ¿Sí? Y bueno, hay varias diferencias entre los sunitas y los chiitas, ya saben sobre los ahmadíes. Pero básicamente la diferencia entre los sunitas y los chiitas es la cuestión de quién era el sucesor legítimo después del profeta. Los sunitas dicen que era Abu Bakr, el primer sucesor elegido por la comunidad, mientras que los chiitas dicen que no debe de existir un concepto de elección, sino que el heredero legítimo es su primo, pasa por la sangre, no es espiritual. Entonces Esa es la diferencia que hay entre las comunidades o el profeta. bueno, de ahí Todo lo que está ahí. todos los musulmanes Es el tienen el Corán. mismo Corán. Es el mismo Corán. Siguen un solo profeta, el profeta Muhammad. Ajá. Pero de ahí también surgen las diferencias en cuanto a las interpretaciones. Sí. Por eso nosotros consideramos, el profeta dijo, ¿no?, que estas diferencias van a surgir entre mi comunidad y van a crecer. Y dijo que
mi comunidad será dividida en 73 diferentes grupos y ramas. Pero, digo que cuando esto pasa, Dios va a enviar el Mesías prometido. Y él, siendo enviado por Dios, tendrá la autoridad para decidir entre las diferencias, porque él va a recibir revelación. Entonces, ahí nosotros consideramos que Mirza Ghulam Ahmad vino en parte para aclarar todas estas diferencias que existían entre los musulmanes, utilizando principalmente el Sagrado Corán como una fuente principal. Como mencioné, ¿no? Todas estas cosas que controversiales, Mirza Ghulam Ahmad desde el Sagrado Corán demostró que esto es la fuente, ¿no? Hay que interpretar todo el resto según el Corán. El Corán está aclarando todos esos asuntos para nosotros. Sí. Como la actividad, el venir, la conformidad práctica directo, y también ven el fenómeno del sufí. Desde que lo consideran como una práctica que una ortodoxia dentro del grupo, o lo consideran como una especie de emprendimiento que nace ahí, pero lo universaliza con la dirección, como lo. El sufismo es parte del Islam, ¿no? Vamos a decir, es el espíritu atrás de lo que es la cáscara, ¿no? Habla sobre qué es el sufismo para los que no saben. El sufismo es un movimiento dentro del Islam que enfatiza el amor de Dios, ¿no? Cómo lograr el amor de Dios, cómo purificarse, cómo purificar el corazón, ¿no? Para poder lograr esa unión con el divino, con la divinidad, ¿no? Entonces, el sufismo, podemos decir, es la ciencia de todo de este camino, ¿no? Y tiene su propia terminología, habla sobre los estados del corazón, del alma, ¿no? De la relación con Dios, un cierto tipo de ascetismo, podemos decir, también existe ahí, ¿no? De alejarse de las cosas mundanales para poder enfocarse en el alma y separarse de la mundanalidad, ¿no? Es parte de eso. ¿Quién era el sufi más importante en la historia del Islam? El profeta Muhammad. Él es el modelo, ¿no? Entonces, la forma en la que él practicaba el sufismo es el verdadero sufismo. Todo lo que no se puede rastrear hacia él, obviamente, no era necesario para él. Si no era necesario para él, nosotros consideramos que es necesario para cualquier seguidor suyo. Entonces, claro, como el profeta indicó que habrán 73 sectas eventualmente en el Islam, y dijo que todos ellos estarán en el juego. Ninguno de ellos tendrá el concepto correcto del Islam en todos los aspectos. Ahí también caen los diferentes grupos de las sufíes, que en el inicio de la historia del Islam, ¿no? Practicaban el Islam, nunca abandonaban las reglas ni los mandamientos, pero hoy en día podemos ver que hay ciertos grupos que sí utilizan drogas, abandonan lo que es la forma del Islam, tratan de cambiar lo que son las leyes establecidas, ¿no? Siguen, en vez del profeta, siguen diferentes sheikhs, ¿no? Para ellos el sheikh es la autoridad más grande, aún más que el profeta tal vez, ¿no? Entonces, estos son algunos de los errores que han entrado en el sufismo moderno. Y Mirza Ghulam Ahmad nosotros consideramos uno para también aclarar estos asuntos. Muchos de sus textos hablan sobre los conceptos sufíes, aclarándolos, mostrando que realmente son parte del Islam. Pero los otros grupos a veces han mal interpretado ciertas cosas en la misma forma los sufíes también lo han hecho. Bueno, hay una historia de los grupos sufíes también, ¿no? Inicialmente todos ellos fueron los compañeros del profeta, ¿no? Para los sufíes la figura de Ali, ¿no? El primo del profeta, es bien importante, ¿no? También hay ciertos otros compañeros. Bueno, cada persona tiene su inclinación, ¿no? En cuanto a los asuntos de fe. Algunos de los compañeros entonces tenían una inclinación hacia, no el ascetismo, pero separarse de la mundanalidad, enfocarse más en los ayunos y las plegarias y cosas así.
y otras personas que llegaron en las generaciones posteriores vieron a estas personas como modelos en estos aspectos. Y bueno, cuando el califato, después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el califato, guiado por Dios, cayó después del cuarto califa y empezaron reinados y reyes que no practicaban el Islam de la forma correcta. Esto generó una reacción en una sociedad de personas piadosas. Las personas viendo a sus líderes no practicando el Islam buscaban guía en otros líderes, ¿no? Buscaban cómo ofrecer las oraciones de forma correcta, cómo encontrar a Dios, ¿no? Y suele pasar normalmente en un mundo o en una sociedad donde existe mucha humanidad, hay personas que reaccionan contra eso, buscan la espiritualidad como una reacción a esto. Y esto es lo que ocurrió en la historia del Islam. Entonces, en diferentes zonas en el imperio islámico se empezaron a formar estos grupos alrededor de ciertas personas iluminadas, ¿no? O personas que conocían estas cosas, o practicaban estas cosas. Y de ahí empezaban las hermandades de los sufíes. Entre ellos en Irán, ¿no? Un lugar bien importante para eso, pero también en el norte de África también tenían sus grupos. Y hoy en día estos grupos, podemos decir, han congelado desde hace ya siglos. Estos grupos ya tienen sus definiciones, son bien demarcadas, ¿no? Entonces, bueno, hay docenas de grupos, pero normalmente hay 5 o 6 que son los más conocidos como grupos. Inició haciendo ustedes de la escatología, los momentos del fin del tiempo, cielo y infierno. Un breve review de lo que ustedes nos ven. Nosotros consideramos que vendrá un momento donde Dios acabará con todo, ¿no? Siendo Él el único, vendrá un momento cuando Él manifestará este atributo y va a acabar con todo, ¿no? Para que Él quede como el único. Entonces, ¿cuándo esto va a pasar? Solo Él sabe. Pero sí, el Corán ha hablado sobre el más allá, qué va a pasar ahí. Ha hablado sobre el día de la resurrección. El Corán no apoya la idea que habrá una resurrección física en este mundo. El Corán dice que este mundo se acabará, o la humanidad misma se acabará. Dios va a levantar a todos los seres humanos de forma espiritual en el más allá. Y ahí habrá un juzgamiento del espíritu. El espíritu también va a recibir un cuerpo espiritual, ¿no? Así que siempre habrá un cuerpo con alma, pero un cuerpo de espíritu con un alma aún más fino, ¿no? Y esto es la idea del Islam. Y el ser humano va a habitar en el más allá el alma que desarrolla en este mundo. Entonces, una persona creyente, que desde nuestra perspectiva, un musulmán creyente que practica el Islam, que tenga las creencias correctas y acciones correctas, está alimentando su alma, está refinando su alma a través de estos esfuerzos. Y cuando muere, este alma es lo que va a tener la capacidad para disfrutar lo que es el paraíso. Una persona que no hace eso está perjudicando su propia alma. Cuando muere, el alma que va a salir de su cuerpo, por así decirlo, será un cuerpo que no tendrá la capacidad de disfrutar las cosas del más allá. Entonces ha creado su propio infierno. Son como las enfermedades, ¿no? Una persona que se alimenta su cuerpo con las cosas erróneas, eventualmente va a sufrir las consecuencias. Entonces el Corán también indica eso, cuando Allah dice en el Corán que cuando las personas en el más allá van a quejarse o van a dirigirse hacia Él, que por qué estamos en el infierno, Allah va a decir que esto es lo que sus propias manos han enviado frente de ustedes, no es algo que yo he hecho realmente. Entonces el Corán es bien profundo en su explicación del paraíso, del infierno y su relación con, bueno, la libertad del ser humano. No es algo que Dios está imponiendo, ¿no? Ha creado el sistema, pero el ser humano es el único responsable por las consecuencias. Sí. Considerar alcohol, vino. Es buena pregunta. En el Islam no consideramos, aparte de Dios, ninguna otra cosa divina.
la divinidad es únicamente para Dios, el Creador. Todo lo resto es su creación. Siendo la creación, no es divina. Siendo la creación, no merece ser adorada por los seres humanos, ni los profetas. Entonces, nosotros los musulmanes no adoramos ni al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien era el ser humano más perfecto según nuestra teología, y mucho menos el Mesías prometido, ¿no? El Mesías prometido siempre decía que él era un servidor humilde del profeta Muhammad. Entonces, no adoramos a él, ni al profeta Muhammad, ni otro ser. En el Islam, el énfasis es adorar un único Dios y establecer su relación únicamente con él. No hay necesidad de otras cosas, ni remedios, ni imágenes, ni otras cosas, nada, ¿no? En el Islam, nosotros creemos que cuando tú tienes un problema, el único que te puede ayudar es Dios. El único que debes de pedir es Dios, ¿no? Y cuando una persona tenga eso, se libera de lo que son las otras cosas que atraen sus atenciones y sus esfuerzos, pero no otorgan resultados. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, claro, una pregunta más. ¿Nos puedes dar un ejemplo sobre la planning, like, Sí, Ana. can you explain the similarities and differences between the Quran and the Bible, like give like an example? Entonces, las similitudes y diferencias entre la Biblia y el Corán. Brevemente, nosotros consideramos que ambos libros hablan sobre la unicidad de Dios. Pero el Corán lo menciona y también aclara ciertas dudas, ¿no? La Biblia también habla sobre leyes. En el Islam consideramos que estas leyes fueron específicas para los judíos y por eso no fueron universales. Pero en las leyes, hay leyes también en el Corán, pero la diferencia es que estas leyes son aplicables para todas las personas, son universales, ¿no? Los profetas, ¿no? El Corán acepta a todos los profetas de los judíos, ¿no? Pero ellos no aceptan al profeta Muhammad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, hay ciertas cosas en común, ciertas diferencias. Los judíos normalmente no tienen una teología bien definida sobre el más allá. Hay muchos que hasta creen que no hay nada, ¿no? Realmente. Pero en el Islam esto es algo bien desarrollado, ¿no? En los textos más, después de los textos y libros iniciales, sí hay cierta indicación ambigua sobre el más allá. Y claro, luego se desarrolló de forma fuerte, ¿no? Que sí, tenemos un más allá. Pero en los textos iniciales normalmente no hay indicación de eso. Pero en el Sagrado Corán, en todos los capítulos sí, hay indicación y argumentos y ilustraciones hasta, ¿no? Con descripciones fuertes del más allá. Sí. La última Exactamente, sí. que habías mencionado, Salmo 99. Los atributos de Dios y al invocar alguno de ellos podemos relacionarnos con Dios bajo la modalidad de ese atributo particular. Se refiere a eso un sentido de práctica específica con cada atributo. Quisiéramos, por ejemplo, misericordiosísimo, que sería una práctica de una invocación de ese atributo y un ejemplo de relacionarse bajo la modalidad de ese atributo. El Islam nos enseña que hay un estado de oración que está vinculado con el corazón. Hay que lograr este estado para que en este estado las invocaciones reciban sus respuestas. ¿Cómo se logra este estado? El Islam indica que cuando el ser humano contempla la perfección de Dios, eso genera una atracción hacia él, ¿no? Hacia cualquier cosa que tenga características positivas, esto atrae una atracción o genera una atracción. Dos, hay que contemplar todos o pensar en todos los favores que Dios nos ha mostrado a nuestros papás, a todos los seres humanos. Esto va a generar aún más una atracción hacia Él. Tres,
hay que pensar en nuestra propia debilidad y nuestras faltas y en cada momento cómo necesitamos a Dios. Cuando unimos estas tres cosas, el corazón ya estará en el estado correcto para pedir a Dios. Y cuando generamos este estado y pedimos a Dios en contra de cada atributo, hay que reconocer nuestra necesidad ante este atributo. Entonces, si decimos que Dios, hola, tú eres el misericordioso, yo necesito tu misericordia más que cualquier otra cosa en este mundo. Hola, tú eres el proveedor, no tengo ningún otro medio para generar ingresos fuera de ti. Yo me pongo 100% bajo este atributo tuyo, ¿no? Vamos a mostrarme. Así, ante cada atributo hay una necesidad humana. Hay que ponernos dentro de esa necesidad para así como mover ese atributo para que genere alguna respuesta ante nosotros, ¿no? Entonces, la filosofía de la oración en el Islam es más profunda que eso, pero eso es suficiente para darles una idea, ¿no? Muy bien. Entonces, muchas gracias. Gracias por su tiempo, su amabilidad, sus preguntas. Les agradezco por su tiempo aquí, compartirlo con nosotros. Nosotros, la comunidad María, siempre buscamos estos encuentros para poder aclarar las dudas y los malentendidos, los prejuicios que existen hacia la comunidad, para que podamos vivir en una sociedad más pacífica e integradora, donde puedan existir estas conversaciones. Bueno, aparte de eso, aquí, tengo información adicional sobre el Islam. Cada uno puede llevar una hoja y sería mucho preguntar una foto con todos. ¿No? ¿Cómo está bien? Aquí enfrente, creo.